Vamos a comenzar si ella se incorporará a lo que tenemos ahora. Esta Claro, parte que entramos ahora es a revisar el significado de la Biblia, porque vimos lo que era la salvación, la conversión, y ahora entramos a ver el significado de la Biblia como palabra viva. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y esto es muy interesante porque para los que predicamos, para los que enseñamos la Biblia, a veces el mismo texto uno lo enseña una vez y lo va a enseñar otra vez y le encuentra una dimensión distinta. Y a veces, de acuerdo a la gente con la que uno está hablando, uno empieza a hablar y el Espíritu Santo lo lleva en una dirección que terminamos enseñando cosas del mismo texto que no la habíamos ni visto antes, porque a eso se refiere que es viva, que siempre está creciendo, está modificando, está manifestando, siendo que las palabras son las mismas, pero el Espíritu Santo es el que transforma todos estos elementos. Entonces vamos a ir al primer texto. A ver, ahí, el primer texto, vamos a hacerlo acá. Ahí está. En 2 de Timoteo, el capítulo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego agrega, y útil. La escritura inspirada por Dios. Ahí está. Ahí está entrando Sandra. Ya. Entonces, o sea, este primer texto que uno revisa y analiza acá es este. Toda la escritura es inspirada por Dios, viene una coma, y luego dice, y útil para. Si uno se detuviese solamente a hacer ese análisis, solamente en ese primer análisis, Sandra, estamos comenzando por si acaso, ¿ya? Sí, sí, le había dicho que partieran nomás, que me ¿Ya? tuve ¿Y que salir, sí. qué pasó con la persona? Está todo bien. Ah, Mandó ya, muchos agradecimientos por con las la oración. oraciones. La mamá fue operada, fue un éxito la operación y dice que ahora están viendo mañana, ya ven al doctor, Ya, pero que se dio todo como ella le pedía al Señor, así que está muy agradecida. Dice qué que bueno. siempre se alejan tanto, pero eso, amén. Ya, Así que vamos ahora a... estoy aquí. Entonces, justamente partimos ahora que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, el primer texto que miramos es 2 Timoteo 3, 16, 17. Y uno hace el siguiente análisis, si uno hace el análisis gramatical o de la lectura, análisis de lectura, llega a esta conclusión. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Aparece una coma y después dice, y útil para. O sea, la escritura es inspirada por Dios. Hay una palabra griega que es theoneptus, una palabra griega que se traduce por inspirada, que significa aliento de Dios. Toda la escritura es el aliento que sale de la boca de Dios. A eso se refiere que es inspirada. Por lo tanto, si toda la escritura, ¿a qué se está refiriendo? A la Biblia. Toda la Biblia viene a nosotros como un aliento que sale de la boca de Dios. Y cuando uno tiene la palabra de Dios, es como si el aire que sale de la boca de Dios le estuviese llegando a través las palabras que ahí aparecen. Y como nace del interior de Dios, porque el aliento sale de adentro, y como nace de adentro de Dios para nosotros, es útil. Pero es útil para algunos elementos que son sumamente interesantes de allí. Dice primero, para enseñar. Nosotros, cualquier enseñanza que nosotros hagamos, cualquier enseñanza que nosotros compartamos con una persona, esa enseñanza tiene que estar basada en la escritura, porque la escritura es que es inspirada por Dios. Y no sobre tincar, no sobre que a mí me da la impresión, yo creo, a mí me parece. Si la palabra de Dios es inspirada y sale como aliento de la boca de Dios, entonces si nos tomamos de esa palabra, ella se transforma en una herramienta útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir que está diciendo es como alguien que eh, tiene que ser confrontado con la verdad. Entonces, vamos a enseñar, pero también vamos a confrontar a la gente con la verdad. Esto es lo que dice la Biblia. Pero no porque lo diga yo, sino porque nace de Dios mismo, porque viene como aliento de Dios. Luego para corregir. Y la Biblia es un elemento sumamente importante para corregir.
para decir, tú estás mal, esto hay que arreglarlo, esto hay que modificarlo porque necesita corrección. Y también para instruir en justicia, que ya no es lo mismo que enseñar, porque la enseñanza tiene que ver con la vida diaria, pero la instrucción es una capacitación especial para vivir en la justicia de Dios. Es decir, enseñamos muchas cosas, enseñamos canto, enseñamos oraciones, enseñamos testimonio, enseñamos muchas cosas, pero la instrucción es una capacitación que tiene que ver con los elementos más profundos de Dios con respecto a su justicia. Y toda esa palabra que viene del corazón de Dios y que nos ayuda en estos elementos dice, a fin de que tiene una finalidad. Por lo tanto, la palabra que es inspirada por Dios, que es útil, tiene una finalidad. Y la finalidad es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso de perfecto siempre causa problemas, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero la palabra perfecto, que es teleos en el griego, significa maduro. O sea, de tal manera que la palabra viene a nosotros que nos hace madurar hasta el máximo nuestras capacidades. Cuando maduramos hasta el máximo nuestras capacidades es que llegamos al varón perfecto, dentro de nuestras capacidades. No comparado con Dios, no comparado con los grandes hombres de la Biblia, sino que comparado con nosotros mismos llegamos al mayor grado de perfección posible, que es la madurez que cada uno alcanza, y que eso viene en base a la palabra de Dios. O sea, si yo no tengo la palabra de Dios, no puedo madurar. Y si no puedo madurar, no puedo alcanzar mi más alto nivel posible. Para que estemos finalmente enteramente preparados para toda obra que es buena, toda tarea buena, toda acción buena. De tal manera que si uno mira esto, la Biblia es más que un libro, sin duda. Si es inspirada, si viene de adentro de Dios, si es la exhalación del aire de Dios para nosotros a través del Espíritu Santo, y si nos capacita para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, si al mismo tiempo nos hace madurar hasta llegar a la máxima perfección posible y nos prepara para toda buena obra, entonces la Biblia es más que un libro, es mucho más que un libro. La Biblia es Dios hablando a nosotros mismos. Abajo del texto bíblico yo tengo escrito lo siguiente: a través de los siglos, la palabra de Dios ha permanecido incólume frente al avance de la historia. Es decir, las cosas cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y va más allá de las diferentes corrientes de pensamiento y de las persecuciones de uno y otro bando. La firmeza de la palabra de Dios es el mismo respaldo de Dios. Si no aprendemos a conocerla, a amarla, a entenderla, a practicarla y obedecerla, sin duda alguna jamás seremos verdaderos creyentes victoriosos. Por lo tanto, tenemos que tomar la Biblia con el respeto que ella se merece, pero también con la profundidad que ella requiere. Y aquí me voy a detener un poquito para explicar algunas cosas. En teología nosotros tenemos hartos problemas con este concepto, porque surgió lo que se llama la teología liberal. Y la teología liberal enseña de que la Biblia es una suma de mitos, pero que no es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que aparece en la Biblia son mitos. Y si son mitos, yo si quiero lo creo, si quiero no lo creo. Y la teología liberal ha hecho eso. La teología liberal es la que propone el matrimonio homosexual, es la que propone el aborto, es la que propone la eutanasia, es la que propone, no sé, pues el fin de los matrimonios, el que propone todos estos elementos de distorsión de la vida, los fundamenta la teología liberal, que va de la mano de la sociología y la antropología humana. Entonces, para ellos la Biblia no tiene importancia, es una suma de mitos nomás. Pero hay un segundo grupo que se llama los neortodoxos o neoliberales, que dice que la Biblia tiene cosas que son de Dios y tiene cosas que no son de Dios. Entonces, cuando yo creo que hay cosas que son de Dios, cuando a mí me parecen lógicas. Si a mí me parecen lógicas, son de Dios. Si a mí no me parecen lógicas, no son de Dios. Así dicen los neoliberales o neortodoxos. ¿Qué significa eso? Significa que finalmente quien determina lo que es de Dios o no soy yo, y no es Dios mismo.
Sin embargo, este texto que acabamos de ver, de 2 Timoteo, parte diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. No es que haya una parte que sí, una parte que no, una parte que la podamos tomar como mito o una parte que la podamos tomar como verdad. La Biblia es verdad absolutamente. Entonces, entramos en un siguiente elemento. La Biblia es un libro eterno. Ahí hay el Salmo 119, versos 89, 152, 160. Se puede leer acerca de eso. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, dice la Biblia. Y la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro como se hace ahora, el libro del mes, el libro del año o un bestseller. No, la Biblia va más allá de cualquier propaganda o marketing. Es un libro que traspasa las edades, que es eterno y que es inmutable. Es tanto así que cuando uno lee Apocalipsis, el texto bíblico dice que cuando llegue el final, Dios abrirá el rollo y se sucederán todos los elementos que vienen. Y el rollo se refiere al biblos. Biblos, que es Biblia. Se referirá a que Dios abrirá la Biblia en aquellos elementos que a nosotros nos cuesta entender y vendrá el fin de todas las cosas. Los libros en general, hay muchos libros famosos. A mi señor le gusta El Principito, a otro le gusta, qué sé yo, El Quijote de la Mancha. Hay distintos libros que a la gente le puede gustar, pero esos libros pasan, pero la Biblia permanece. La Biblia fue escrita para que sea permanente, eterna y se construye. La Biblia comenzó a escribirse más o menos 2500 años antes de Cristo y se terminó de escribir 105, alrededor de 100 años después de Cristo. Tiene, por lo tanto, 2600 años de escritura. Más de 40 personas participaron en la escritura. Y cuando uno estudia este tema en profundidad, dice, la Biblia es un libro escrito por más de 40 hombres, pero que tiene solo un autor, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia puede escribirla mucha gente, pero el autor, el pensador, el creador, el que está detrás, es Dios. No hay otro. En Francia, a fines de 1800, se formó la Academia Científica de París. Y la primera cosa que quisieron hacer la Academia Científica de París fue desmitificar la Biblia, romper con la creencia que la Biblia era algo perfecto que venía de Dios. Entonces buscaron la Academia Científica de Francia, de París, 1000 errores en la Biblia. Hicieron la anotación y fueron anotando 1000 errores. Y después dijeron ya, ahora vamos a comprobar esos errores. Y empezaron a decir, no, no era error, no era error, no era error, no era error. Y después de 50 años quedaba un solo error y cuando lo fueron a examinar se dieron cuenta que estaba mal escrito de parte de ellos mismos. Entonces la Academia Científica de París, que quiso decir que la Biblia era un error, terminó declarando que la Biblia no tiene error, que la Biblia es perfecta en su esencia. Lo que puede haber de errores en la Biblia es las traducciones, porque las traducciones necesariamente es tratando de aplicar un idioma a otro, pero la Biblia en su esencia, en su contenido, es perfecta, no es inerrante, no tiene error, es completa, eterna. Un profesor del Seminario Teológico Bautista, donde yo estudié, pero hace muy pocos años atrás, deben ser unos 20 años atrás aproximadamente, uno de ellos que era coreano, que ya dejó de ser profesor del seminario, le dijo a los estudiantes, a ver, ¿cuánto andan con la Biblia? Muestren la Biblia. No, levantaron su Biblia y dijo, ya, ahora boten la basura, porque la Biblia no sirve para nada. Profesor del Seminario Teológico. ¿Por qué? Porque él creía que la Biblia era una suma de mitos y por lo tanto, si eran mitos no había que considerarlo. Pero nosotros creemos, y es parte de nuestra confianza, de que la Biblia nace de Dios, viene de Dios, perfecta, eterna. Más aún, en el libro de los Hechos dice que los hermanos en una de las ciudades, me parece que Derbe o Listra, eran mejores
que en otros lugares porque ellos veían que lo que se les enseñaba estaba de acuerdo a la Escritura. Y eran mejores creyentes porque veían la Escritura, porque comprobaban con la Biblia lo que se les enseñaba. El apóstol Pedro enseña y declara en Primera de Pedro, la palabra del Señor permanece para siempre. Y la palabra que se usa en el idioma original, en el griego, en que está escrito Primera de Pedro, es más la palabra del Señor, es indestructible, indestructible. Es interesante que en China, bueno, esto yo lo supe hace como 30 años atrás, como estaba prohibida la Biblia, todavía está prohibida la Biblia, solamente pueden tener la Biblia en los templos autorizados, y estaba prohibido que la gente usara la Biblia, y sin embargo la iglesia que más crece en el mundo es la iglesia en China, perseguida, que los templos lo hacen bajo tierra. Nos contaba un misionero que ellos van a los bosques y hacen hoyo bajo los bosques y abajo hacen verdaderas catacumbas y se reúnen hasta 5.000 personas debajo de la tierra para tener sus propios cultos. Pero como no había Biblia, se encomendaron a aprenderse la Biblia de memoria. Entonces, entre un montón de gente, unos se aprendieron los salmos, otros textos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, y cuando llegaba el momento de se reunían, como no tenían Biblia, la gente empezaba a recitar los textos bíblicos. O sea, aunque destruyan el papel, no destruyen el contenido. Lo que dice la Biblia es indestructible. No termina nunca, no termina jamás. La Biblia es un libro de verdad, que habla de verdad. También el Salmo 119, que se refiere mayormente a la Biblia, en los versículos 142, 151 y 160, dice que la Biblia es la verdad. En el Evangelio de Juan estaba Jesús llevado ante Pilato y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una pregunta filosófica que Sócrates, que qué sé yo, Platón, Aristóteles, y que a través de los siglos tantos filósofos han tratado de decir, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad de fondo? ¿Cuál es la real verdad? Bueno, la pregunta de Pilatos es, ¿qué es la verdad? Él no lo quería crucificar. Él no estaba de acuerdo con crucificarlo. Entonces le dice, bueno, dime, ¿qué es la verdad? Jesús no responde, Jesús se queda en silencio. Pero él ya antes había dicho, cuando Juan 17:17 le dice, el Jesús orando le dice al Padre, Padre, tu palabra es la verdad, tu palabra es la verdad. Pero Jesús dice al mismo tiempo, yo soy la verdad. O sea, de alguna forma lo que está diciendo es que la verdad de la palabra y la verdad de Jesús son inseparables. Jesús es la verdad y las palabras de la Biblia que nacen del corazón de Dios, el aliento que viene del Espíritu de Dios es verdad, porque el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo son lo mismo, son uno solo. Hoy día la gente en filosofía y en distintas áreas anda buscando cuál es la verdad de este tiempo, cuál es la verdad que nosotros deberíamos vivir. Y la Biblia casi le grita al oído a la gente, oye, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad. La gente sigue buscando la verdad y la verdad está allí. La gente anda confundida, no sabe cuál es la verdad y la verdad está en nuestras manos, al ladito nuestro. La Biblia, tal como decía antes, es inspirada por Dios, es el Theoneptus. Theoneptus, como dije al principio, Theoneptus, y la palabra inspirada significa que sale como el aliento de Dios. La Biblia es el aliento que sale de adentro de Dios. Viene desde el más íntimo de Dios. Así como cuando nosotros hablamos y aquí frente a nuestra boca sale el aliento, ese aliento viene de adentro de nosotros. Bueno, la Biblia viene de adentro, es inspirada, es como el aliento que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando uno toma la Biblia, yo tengo aquí un montón de Biblias. Voy a sacar esta. A ver. No quiero que se me caiga. Voy a sacar esta que tengo acá. Esta que tengo acá. Esta Biblia, con todo lo que contiene, es el aliento de Dios. Todo lo que sale acá
nació en el corazón de Dios. Todo lo que sale acá salió del Espíritu de Dios. Y eso significa que la Biblia sea inspirada. Distinto cuando un cantante dice, no, yo creé esta canción porque estaba inspirado. Es otra cosa. La inspiración humana quiere decir que la persona tiene ideas para crear. En este caso, la inspiración en la Biblia significa que cada letra, cada palabra, cada idea de la Biblia nació de adentro de Dios y llegó a nosotros y nos llega a nosotros a través de la Escritura. Por lo tanto, cuando uno lee esto, no es leer el Condorito, no es leer el diario. Es aquí uno mira en cada letra, en cada palabra, hay un poco de Dios, el aliento que viene sobre nosotros. Y por eso que cuando uno mira la palabra no puede dejar de emocionarse con algunas cosas que son impactantes. Deje solamente un comentario que yo lo he hecho años atrás con los hermanos de la iglesia, pero en la Biblia, que es viva y eficaz, suceden cosas extraordinarias. Hay un pastor que se llama Urbano, y él venía de familia cristiana, pero él no quería saber nada de Dios. Él era un joven que estaba opuesto a las cosas de Dios. Decía, estoy aburrido en la iglesia, no quiero nada, siempre lo mismo, bla, 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 bla. Y un día la mamá le dijo, hijo, mira, te voy a regalar una Biblia, aunque tú no crees, pero estoy seguro que aquí hay palabra para ti, porque esta palabra es viva y eficaz. Y este abrió la Biblia, así como que la voy a mirar, y se encontró con un pasaje en Romanos capítulo 16, en que, a ver, voy a leerlo directamente. Romanos capítulo 16, en que dice, a ver, empieza el apóstol Pablo, dice, saludad a Andrónico, a Junio, a mis parientes, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador. Y este se llama Urbano, y dice, la Biblia me habla, Dios está diciendo, Dios me está mandando un saludo. Se convirtió el Señor en pastor ahora. Es esa palabra que a nosotros a veces nos parece un nombre que pasó al azar. Ese nombre que estaba al azar fue la conversión de uno, y quizás la conversión de cuántos a través de la historia. Entonces la palabra inspirada se refiere al hecho de que Dios, a través de este aliento, influenció en cada uno de los criterios humanos qué es lo que tenían que escribir. Y esa palabra trajo una revelación. ¿Qué significa revelación? Que cosas que para nosotros están ocultas, que no la podemos ver, Dios la muestra. Y en la palabra Dios nos muestra. Por ejemplo, Dios nos muestra que Dios nos ama, dónde salimos, cuál es el futuro, lo que significa la muerte, lo que significa la eternidad. De tal manera que a través de esta palabra que es inspirada, Dios también nos revela cosas que nosotros nunca habíamos visto en la vida o no nos habíamos dado cuenta. Y en este contexto, la palabra inspiración significa que es exhalada de Dios para comunicarnos lo que Dios quiere decirnos. Dios quiere decirnos algo. Dios quiere hablarnos algo. Dios tiene el deseo de que nosotros sepamos una cosa que nadie más la va a poder decir si no es Él. Por ejemplo, cuando uno mira en el libro de Juan, que el Señor vino, o que todos nosotros hemos sido, el Espíritu Santo ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ese elemento no lo encuentro en otros textos, en otras partes, en otros libros. El Espíritu Santo viene para convencernos de pecado. La Biblia está diciendo que el Espíritu Santo nos hace ver y reconocer que hemos pecado. De justicia, que un día estos pecadores tendremos que presentarnos delante del trono de Dios a dar cuenta. Y de juicio, y que Dios finalmente va a tomar una decisión, vida o muerte. Pero el que cree en Cristo ya tiene la vida. De tal manera que esta palabra inspirada se revela a nosotros y nos hace ver cosas que nunca nos habíamos dado cuenta. Esta palabra no puede ser reemplazada por filosofía, no puede ser reemplazada por ideologías terribles. Yo tengo una persona con la cual estamos definitivamente muy, muy alejados, muy demasiado alejados.
pero una persona que siempre desde guagüita se creó en el Evangelio. Tuvo toda la vida en la iglesia, se casó en la iglesia, desarrolló su vida en la iglesia y entró a un partido político. Y este partido político tenía una concepción que es distinta a la palabra, muy diferente a la palabra de Dios. Y ella al final me dice, mire, ¿sabes qué? La Biblia podrá decir lo que quiera decir, pero yo soy del partido y yo hago caso a lo que diga el partido. ¿Cómo es posible? Los que hemos gustado, como dice la palabra de Dios, los que hemos gustado de la gracia, ¿cómo vamos a pisotearla ahora? Y luego dice que el perro vuelve sobre su vómito. Solo aquel que nunca se ha entregado al Señor mira la Biblia con desprecio. Aquel que no conoce la inspiración de Dios mira la Biblia con desprecio y prefiere vivir, y perdón, pero la palabra lo dice, en el vómito del perro antes que en la gracia de la bendición de Dios. Y hay gente que está más dispuesta a hacerle caso a una ideología política, filosófica, sociológica, antropológica, hacerle caso a liderazgos humanos antes que hacerle caso a la palabra de Dios. Y nos parece a veces como que Dios nos hiciera una sugerencia y lo que nos dicen los grupos políticos o filosóficos son la gran verdad. Y preferimos esas grandes verdades que son mentiras y dejar a Dios a un lado. Y eso lamentablemente ha causado daño en la vida de millones y millones de creyentes a lo largo de los años. Por último, la Biblia es un libro valioso, muy valioso. Dice el Salmo 19, más que el oro afinado, más que el oro afinado. Si la Biblia es un libro eterno, es un libro que es la verdad, entonces es mejor que cualquier cosa. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Dice el salmista en el Salmo 119. Y en el Salmo 19, como recién decía, es mucho más que oro afinado. La palabra es mucho más que oro afinado. Yo puse esa imagen ahí de bloques de oro con sus símbolos y con sus cosas. De ahí no sé cuánta plata habrá en esos bloques de oro, pero hay harta plata ahí. Pero aún así, la palabra es más valiosa. La palabra es eterna. Cuando dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, quiere decir que pasarán las riquezas. El oro y la plata ya no tendrá sentido. Todo esto terminará, pero lo de Dios permanece. Por eso es que nosotros tenemos que aplicar esto a nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero valiosa, es importante. Es el aliento de Dios, es la verdad de Dios que llega a nosotros. Y si nosotros miramos estas virtudes de la palabra de Dios, si nosotros miramos estas virtudes profundas de la palabra de Dios, vamos a considerar la palabra con mucho respeto. Ahora, tengo que decir lo que hay gente que no entiende a veces las cosas y dice, no, la Biblia yo no la puedo rayar, no le puedo anotar mi nombre, no la puedo subrayar porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuidado, este es un libro donde está la palabra de Dios, pero para estudiarlo yo puedo marcar los textos, puedo anotarlo, y a veces se echan a perder porque el paso de los años se rompen la hoja, uno compra una nueva, sigue siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que mirarla con respeto, con cariño. Hay una nota con esto para terminar. Si supiéramos que hay un tesoro en el patio de nuestra casa, miren lo que dice la última frase allí, no descansaríamos hasta encontrar ese tesoro. Si ustedes le dijeran, bueno, la Sandra vive en un piso alto, pero yo también vivo en un piso alto, pero si dijeran, entre los muros de tu departamento hay un tesoro, oro puro, estoy seguro que estaríamos haciendo tira a los muros para buscar el tesoro, porque estaríamos tratando de encontrar ese oro puro. La Biblia es un Sí, pues, tesoro especial. La Biblia es un tesoro especial. Y Dios está amén. esperando que nosotros busquemos en ella, cuando la Biblia dice que debemos escudriñar las escrituras. No se olviden, escudriñar significa buscar una aguja en un pajar. O sea, aquí hay algo hay que mirarlo en profundidad, hay que analizarlo, hay que revisarlo. Hay palabras que a veces las pasamos por alto, esta palabra no la entiendo, paso por alto. Buscar el diccionario, ¿qué significa? ¿Por qué Dios dijo esa palabra?
porque Dios nos da a nosotros a conocer ciertas verdades que nos parecen gigantes, que no las podemos comprender. Hay que analizarlas, revisarlas. Aquí hay un tesoro más grande que los tesoros de la tierra. Entonces, para volver al principio, la palabra de Dios es viva, la palabra es de Dios, es eficaz, transforma el alma. Dice la Biblia que la Biblia penetra partiendo las coyunturas, ro- rompiendo los nudos que tenemos, penetrando la carne. Pero además la Biblia dice que es de doble filo, porque corta cuando entra y corta cuando sale. Y de tal manera que cuando la palabra de Dios la leemos, corta ataduras, corta maldiciones, corta todas aquellas cosas que el diablo quería hacer con nosotros, las falsas ideas, los falsos conceptos. Entra cortando y sale cortando. Y cuando la palabra de Dios hace eso, nos libera. La palabra de Dios tiene la capacidad de liberarnos absolutamente.